Vamos a continuar con la serie que hemos iniciado acerca de el matrimonio cristiano. Hemos ya avanzado y hemos tratado de diferenciar lo que es un matrimonio cristiano de aquel que no lo es, y cómo algunos, incluso siendo ambos creyentes, pueden no tener un matrimonio cristiano. No necesariamente, si ambos son cristianos, van a tener un matrimonio cristiano. Para tener un matrimonio cristiano, pues esa unión tiene que, hermanos, vivir de acuerdo a las normas que están descritas en las Escrituras. Eso es lo que vimos las semanas pasadas. Y vamos a continuar hablando acerca de esta grande necesidad que hay de conocer exactamente cuáles son los planes de Dios y los propósitos de Dios en cuanto a el matrimonio cristiano. En esta noche hablaremos acerca de el egoísmo en el matrimonio. El egoísmo en el matrimonio. Es alarmante el número creciente de matrimonios que peligran entre los cristianos. Ni siquiera hablaremos en esta noche, solo haremos mención acerca de los matrimonios que no conocen al Señor, matrimonios que no leen la Biblia, que no obedecen la Biblia. Más bien vamos a hablar de ese número creciente que alarma en realidad, hermanos, de cómo los matrimonios cristianos están peligrando de tal manera, y cómo en muchísimos casos, en lugares en donde se llaman entre comillas cristianos, están divorciándose, recasándose, abandonando sus familias de manera irresponsable, porque supuestamente ya se acabó el amor, ya se terminó las cosas bonitas del inicio, y por lo tanto algunos están buscando su felicidad entre comillas. Aún los que tienen años de andar como cristianos, de servir al Señor, están dando lugar al enemigo número uno del matrimonio. Y este enemigo número uno está ganando muchísimo terreno al colocar el egoísmo dentro del seno de los hogares. Dios nos ayude en este lugar. Dios nos ayude con las parejas cristianas, con aquellos que ya tienen algunos años de casado y con otros que han iniciado su etapa de matrimonio, y con aquellos que quieren iniciar su etapa y tienen planes de casarse. En verdad, Dios nos ayude. Yo creo que es la voluntad de Dios que todos los hogares, que todos los matrimonios sean ejemplos vivos para sus hijos, ejemplos vivos para los hermanos que vienen, para los nuevos, para los jóvenes que se quieren casar, ejemplos vivos para la sociedad que quisiera creer en el matrimonio. Mucha gente tiene ideas, tiene planes, y cuando se casa con las mejores ilusiones del mundo, pero cuando pasan apenas meses, ni siquiera años, comienzan a darse cuenta que algo sucedió, que algo estaba errado, que se equivocaron, que no debían casarse, y comienzan a lamentarse. La Biblia enseña que el propósito primordial de Dios es unir a dos personas
con distintos trasfondos, con distintos temperamentos, capacidades, experiencias, diferentes personas, pero el propósito de Dios es unir a estas dos personas en una sola vida para que ambos puedan ser bendecidos, para que ambos puedan ser felices, para que puedan tener una familia que contemple los propósitos de Dios como algo primario y no como algo secundario. Pero lo que preocupa en gran manera es que muchísimos hogares cristianos están buscando apenas lo secundario en sus matrimonios, olvidándose de lo primario. Lo primario, mis hermanos, es cumplir los propósitos de Dios, como ya hemos visto en los primeros mensajes de esta serie. Y uno de los grandes propósitos de Dios es que seamos compañeros, es que podamos hacernos compañía, es que podamos ayudarnos, comprendernos. Y así hemos visto muchos otros propósitos de Dios para el matrimonio. Entonces, muchísimos cristianos, cuando deberían buscar los propósitos de Dios en su hogar, en su familia, están buscando sus propósitos, entre comillas, el de ser felices, el de realizarse, el de lograr objetivos y metas por encima de los planes primarios de Dios. Están buscando lo secundario, es decir, olvidando el reino y su justicia en su hogar, en su matrimonio, están buscando las añadiduras. Entonces, los matrimonios cristianos, entre comillas, se ha invertido. En cuanto a propósito se debe, en cuanto a planes de Dios se debe, está funcionando invertido, al revés. Y esa es una de las grandes razones por el cual ha nacido el egoísmo. Porque, hermanos, al buscar apenas realizaciones temporales, al buscar apenas realizaciones familiares, secundarias, por lo tanto, despreocupados del propósito de Dios, entonces ha ingresado lamentablemente, mis hermanos, el egoísmo, la competencia de sexos, la competencia entre el hombre y la mujer, la competencia familiar, y por lo tanto ingresó el egoísmo porque hay una búsqueda desenfrenada de la felicidad, de ser feliz, de ser realizado, de estar realizada. Pero no existe realización alguna por encima de los planes y los propósitos de Dios. Hermanos, hay una obstrucción en el camino a la felicidad, al triunfo, a la victoria, a la realización, al desarrollo, al crecimiento en la familia. Hermanos, aparecerá una gran piedra de tropiezo y estamos diciendo que esa gran piedra de tropiezo se llama el egoísmo. No importa cuánto tratemos de echar la culpa al otro o a la otra persona por el fracaso de un matrimonio, lo que estamos diciendo es: no me siento feliz. Una de las frases que he escuchado muy a menudo cuando se trata de matrimonio es escuchar la infelicidad tanto del uno y del otro. Cuando la otra persona dice: sabes, tantos años casada contigo y yo nunca he sido feliz, y el esposo inmediatamente le responde, presa de la desesperación, y le dice: ¿y tú crees que yo he sido feliz a tu lado? Yo tampoco he sido feliz. Entonces la frase, hermanos, que aparece en un matrimonio en donde no están cumpliendo los propósitos de Dios y no están viviendo de acuerdo a los planes de Dios es: no me siento feliz, no soy feliz en el matrimonio. Esto resulta
hermanos, finalmente en amargura. Quiere decir, hay muchas mujeres amargadas. Muchas veces el esposo no lo sabe o no quiere darse cuenta, pero tiene a su lado a una mujer amargada o a un hombre amargado, a un hombre o a una mujer que está frustrado, enojado, rabioso, resentido, deprimido, desilusionado. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente la pareja con quien se ha casado no ha llenado sus expectativas. Algunos lo han dicho y otros simplemente se sienten amargados, frustrados, enojados, rabiosos, resentidos, deprimidos, desilusionados. Pero otros dicen, lamentablemente, el casarme contigo ha sido un fracaso, ha sido un error, porque tú no has llenado mis expectativas. Cuando me casé, yo tenía una expectativa diferente de ti. Yo tenía una expectativa en cuanto a ti. Y ambos finalmente terminan diciéndose lo mismo. Pues lamentablemente ni uno ni otro hemos llenado las expectativas del uno ni del otro. Y entonces, cuando llega, hermanos, esto a este punto máximo, entonces no hay forma de detener los pleitos. No hay forma de detener las reacciones, los choques, griterías, maledicencias, el silencio. No hay forma de detener, hermanos, todos los problemas que se desencadenarán y harán del matrimonio un rincón de peleas, de riñas, un rincón de amarguras, de heridas abiertas y muchas veces de maltrato psicológico, físico, tanto del uno como del otro. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un matrimonio que nació sin propósito, sin planes, y una vez casados, tuvieron la Biblia al frente, estuvieron sentados en la iglesia por años, pero nunca entendieron que su matrimonio debía de cumplir un papel en la tierra con respecto a sus hijos, con respecto a su vecindad, con respecto a la iglesia, con respecto a los nuevos matrimonios, a los nuevos hogares. Nunca entendieron que su hogar tenía un propósito y que en primer lugar tenía que cumplir los propósitos para el cual Dios diseñó el matrimonio. Y como no se cumplió, entonces lamentablemente, queridos hermanos, eso llevó al fracaso, a la frustración, al enojo, a que tanto el uno como el otro diga, yo no me siento feliz, yo me siento infeliz. Esta situación, mis hermanos, esta situación en los matrimonios nos lleva a ver algunas situaciones que se dan en los hogares y que se están dando, repito, en hogares cristianos. Uno debe de suponer que si somos cristianos, entonces nuestro hogar debe cumplir los parámetros, debe cumplir los propósitos para el cual fue diseñado. Pero yo quiero decir, hermanos, que hay un amplio sector de cristianos, de evangélicos, casados, y que se han preocupado sinceramente en que su hogar, en que su matrimonio cumpla los propósitos para el cual fue diseñado. Pero lamentablemente en los últimos tiempos aparecieron muchas iglesias, entre comillas, evangélicas, cristianas, pero que al hacer que la palabra del Señor, al hacer que la doctrina, que los principios bíblicos se hayan suavizado de tal manera, simplemente han perdido dirección y muchísimos de esos cristianos, entre comillas, no han entendido al no recibir enseñanza bíblica, vívida, hermanos, de la palabra del Señor, y se han desviado de lo que verdaderamente debieron haber vivido. Entonces, a estas alturas, con tantísimos evangélicos en muchos lugares, la gente tiene una idea, que ni siquiera los cristianos se han escapado de la ola de divorcios,
de peleas, de riñas, maltratos, desilusión y de que cada uno diga, me siento infeliz. Yo espero sinceramente que eso, hermanos, sea corregido en nuestro lugar, porque vivimos y a nuestro alrededor tenemos a mucha gente que vive y experimenta y es lo que transmite, y por estar escuchando, hermanos, y por tener a nuestro alrededor a tanta gente que vive así siendo cristiano entre comillas, puede contaminar tu vida cristiana, tu vida espiritual. Pero si tú atiendes la palabra del Señor, si tú cada vez que vienes a la casa del Señor vienes a aprender, vienes a educarte, por lo tanto a crecer, entonces tendrás un hogar sincero delante de Dios, un hogar que avanza, no importa de a poquito, pero que avanza para ser un hogar, hermanos, modelo de ejemplo para todos los que están a nuestro alrededor y que cumpla los propósitos para el cual Dios ha diseñado tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando estas cosas pasan, hermanos, una de las cosas que vamos a empezar a encontrar es que simplemente aparezca una idea concreta en la vida de estas personas. ¿Y cuál es? Hermanos, es que mi pareja no ha llenado mis necesidades. Este tipo de matrimonios experimentará, hermano, mi hermana, que la pareja con quien se ha casado, la pareja con quien tiene 10 años de matrimonio, 15 años de matrimonio, lamentablemente no ha llenado sus necesidades. Cuando se casó, la esposa y el esposo esperaba tanto el uno como el otro llene sus necesidades. Yo tengo necesidades, dice el hombre, y la mujer dice, yo también tengo necesidades, y yo esperaba que la persona con quien me casé llene mis necesidades, mis expectativas. Y lamentablemente mucha gente dice, ¿qué voy a hacer ahora? 10 años de casado, 20 años de casado, y me estoy asfixiando. La gente dice, yo me siento asfixiar. Quisiera no regresar a mi casa, quisiera quedarme por la calle, o quisiera esperar que todos estén durmiendo en la casa para llegar a casa, porque cuando llego a casa me siento asfixiado. Y cuando una persona se siente asfixiado, entonces dice, tengo que tomar una decisión, estoy perdiendo mi vida. Una mujer dice, tengo 40 años, soy una mujer de 4 décadas y lamentablemente he sido infeliz. Aún tengo 40 años y aún todavía puedo rescatar mi vida. Estoy perdiendo mi tiempo, tengo que salir mientras pueda, porque pronto vienen los 50 y estaré acabada, dicen las mujeres. Y los varones igualmente, ¿qué voy a hacer? Y comienzan a planificar cómo van a salir de esa situación. ¿Cuál es la salida? Nada puedo hacer para agradar a mi cónyuge nunca cambiará, ¿por qué voy a cambiar yo? Así que esto se acabó, esto se terminó. Cuando un hogar llega a este punto, las personas comienzan a pensar, por más creyentes que sean, que la solución sería separarse, divorciarse. Ustedes no se imaginan cuánta gente, hermanos, me escribe y me pregunta, pastor, ¿puedo divorciarme? ¿Puedo separarme? Y los que ya lo hicieron, ¿puedo volverme a casar? Pero yo quiero decir algo, mis hermanos. La mayoría de las personas que llegan a este punto es porque ambos se equivocaron, es porque ambos erraron. Pero en este punto se han hecho tanto daño que la mujer no puede olvidar lo que le dijeron hace 10 años, hace 15 años. Y la mujer dice, yo me siento infeliz, yo quiero ser feliz. Antes que se acabe el tiempo, antes que se acabe mi vida, dice la mujer, quiero ser feliz. O el hombre,
yo quiero ser feliz. ¿Qué hago? Entonces el diablo les susurra a estas personas y estas personas dicen, me tengo que ir de la casa. Algunas personas han venido y me han dicho, pastor, esta es mi situación. Tal como les he descrito brevemente, la gente viene una y otra vez y me describe su problema. Esta es mi situación. Hemos llegado hasta este punto, yo no puedo más, esto no da para más, así es que me quiero ir de mi casa. Y sabe una cosa, hermanos, en este punto, ya sea el hombre, ya sea la mujer, se va de la casa. He encontrado principalmente a hombres que me han dicho, pastor, yo me voy a ir de la casa, voy a vivir aparte, voy a tratar de ser feliz, yo voy a enviar lo que corresponde para mi casa, pero no puedo más quedarme en la casa porque me estoy asfixiando, de modo que me voy de la casa para ser feliz. Estas personas se van de la casa porque se sienten cansados y no quieren más permanecer en casa, o se van de la casa simplemente porque ya se enamoraron de otra persona, ya fijaron sus ojos en otro lugar. Y normalmente les digo a todas estas personas, hagamos una cosa, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos y los 3 son adolescentes. Muy bien, puedes irte de la casa, pero lleva a tus hijos y deja a tu esposa sola. ¿Qué te parece? Me dicen, no, pastor, es que mis hijos son pegados a su mamá, mejor se lo dejo a ella. Miren la sinvergüenzura de algunos hombres y algunas mujeres. Qué fácil, me siento asfixiado en la casa, mi matrimonio me fue mal, quiero ser feliz, entonces fácil, me voy de la casa para no ver, para no escuchar, para no enfrentar, y luego voy a estar tranquilo, voy a tener paz. Y yo no sé qué tipo de paz puede ser eso finalmente. Yo no sé si estas personas en realidad, hermanos, amaron verdaderamente a sus hijos o son padres desnaturalizados, pero el hecho es que se van, normalmente porque se ilusionaron con alguna otra persona y finalmente se van de su casa. Pero ¿sabe qué es lo que son estas personas? Son tristes egoístas. Personas que están llenos de egoísmo y no les interesa dejar a la otra persona con todos los problemas, con los hijos adolescentes, con el tema del colegio, con todos los problemas de casa, y dice que porque quiere ser feliz se va de su casa, abandonando todas sus responsabilidades. Lo que es esta persona es que es un cobarde y es una persona egoísta que está buscando su felicidad, entre comillas, su paz, entre comillas, y dejando todo el problema en casa. Y no es correcto, y no es correcto. Y sobre todo que alguien llamándose cristiano pueda comportarse de esta manera. Y lo que es peor, hermanos, estas personas piensan que pueden irse de su casa y provocar de esa manera algún tipo de separación para luego, mis hermanos, justificar lo malo que se vendrá después a su familia o echar la culpa a la persona que se quedó en casa. Mira, yo me fui de la casa y te dejé todo bien, pero mira, para que tú veas cómo en tus manos todo se echó a perder, tú eres la culpable o tú eres el culpable, contigo no funcionan las cosas. Un acto pura y totalmente egoísta. Una vez, mis hermanos, que tales pensamientos se arraigan en la mente de las personas, ocurre el divorcio emocional. ¿Qué es el divorcio emocional? El divorcio emocional, mis hermanos, es aquello que se gesta en el cual las dos personas comienzan a distanciarse. Ya no se hablan, ya no se miran, ya no se tocan, ya no quieren dormir juntos, comienzan, hermanos, a poner excusas, tanto el uno como el otro, ya no disfrutan de momentos de familia. Es que se ha dado el divorcio emocional. Seguidamente al divorcio emocional se da lo que se le llama el divorcio intelectual.
Los dos se ponen a conversar y los dos dicen, mira, ya nosotros no somos los mismos, han pasado tantos años, el amor se ha terminado, el amor se ha acabado, así es que somos dos personas adultas y como dos personas adultas vamos a conversar y tenemos que entender que lo nuestro se terminó. Eso se llama divorcio intelectual, en el cual ambos conversan y determinan y deciden que esa relación, que ese matrimonio ya se terminó. Entonces, iré a vivir a la casa de mamá, alquilaré algún lugar, o viviré en el primer piso y tú en el segundo piso. Así es que estamos separados de cuerpo. Lo que sigue al divorcio intelectual es el divorcio físico. ¿Para qué vamos a vivir así? Mejor es que partamos en dos todo lo que hemos construido hasta ahora. Vamos a divorciarnos legalmente porque tú y yo ya no tenemos nada en común. Y mucha gente dice así, miren, nosotros nos hemos separado como dos personas civilizadas, como dos personas adultas, incluso nosotros somos amigos. Eso me hace pensar, hermanos, a dos niños que construyeron su castillo en la arena de la playa, y una vez que terminaron de construir el castillo, los dos niños se miraron y se dijeron, ahora, ¿quién se queda con este castillo? Y el uno dice yo, y el otro dice yo invertí más tiempo, yo fui el de la idea, y comienzan a discutir, y finalmente los niños se dan cuenta que no hay salida, y la única salida que todos los niños que construyen un castillo en la playa, finalmente llegan a un acuerdo, y se dicen, ¿qué te parece si agarramos a patada nuestro castillo? Muy bien, será un juego, jugaremos a construir y a luego agarrarle a patada nuestro castillo. Y a patadas destruyen aquello que construyeron. ¿Sabe por qué? Porque son niños. Pero muchos adultos que se casaron, invirtieron tiempo, invirtieron cariño, invirtieron amor, invirtieron hijos, invirtieron dinero, invirtieron muchas cosas juntos, en común. Y luego cuando dice que se acabó el amor, entonces deciden partir, mutilar a sus hijos, dividir a su familia, y dice que son adultos, son personas civilizadas y son amigos. La verdad, mis hermanos, no tienen nada de civilizados, nada de amigos, no tienen nada de personas serias. Lo que son es, hermanos, son unos tristes infantiles que no han desarrollado, que no han crecido y que no son capaces de llevar a cabo el hogar y el matrimonio. Es complicado, es difícil, pero nosotros los cristianos sabemos que con Cristo en la familia sí podemos tener un feliz hogar, aleluya. Y cuando la familia comienza a fallar y cuando el matrimonio comienza a tornarse errado y equivocado, sabemos que aquel que ha creado el matrimonio, aquel que conoce, aquel que es dueño del matrimonio, sabe cómo arreglarlo, sabe cómo funciona y sabe lo que necesita. Y si nos volvemos a Él, Él es poderoso, todopoderoso para resolver nuestra familia, nuestro hogar y nuestro matrimonio. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, estamos frente a esta situación. Entonces, la Biblia nos dice que todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará. Es imposible obrar de determinada forma y que no se coseche lo que hemos hecho de malo en la vida. Ustedes ven a tantos ancianos hoy abandonados por sus hijos. Ustedes ven a tantos ancianos y ancianas hoy abandonados en la calle. ¿Sabe por qué? Porque nunca obraron bien, nunca hicieron bien las cosas, hicieron las cosas malas. Los hijos sufrieron por causa de ellos. Los hijos no tuvieron oportunidades. Las puertas se les cerraron a ellos. Y ahora que son grandes, ellos no saben cómo comunicar su amor, cómo comunicar su compasión, cómo ayudarlos a ellos. Porque cuando ellos fueron padres, fueron malos. Y ahora que son adultos, le dicen, yo soy tu padre, yo te he criado, yo te he apoyado. No debes ser ingrato.
tienes que también apoyarme. Y hay muchos padres haciendo juicio de alimento a sus hijos porque sus hijos se han olvidado totalmente de sus padres porque ellos fueron malos. Con toda seguridad hay padres que fueron buenos y que sus hijos son hijos desnaturalizados de alguna manera, seguramente existe, pero la mayoría de ellos es que, hermanos, no dieron oportunidades a los hijos, y los hijos no pueden dar de lo que no recibieron, no tienen forma de dar de aquellas cosas que no recibieron. Y entonces, continuando con este tema, lo lamentable de este hecho es que hay muchísimos hogares, entre comillas, cristianos, que están pensando que se pueden divorciar. Es difícil razonar muchas veces con este tipo de personas. Tanto el hombre o la mujer ya tomó la decisión de separarse. Y normalmente tomaron la decisión de separarse, mis hermanos, y ya han creado una forma de sistema para llevar a cabo esa separación. Son personas que han tomado esta decisión. Y por lo tanto, ellos ya han diseñado una forma para hacer que la persona, para hacer que la esposa o el esposo se enoje, para dar por finalizado eso. Y tanto el esposo o la esposa comienza a echar a andar su plan de aburrir a la pareja, de cansar a la pareja, porque lo que quiere es separarse. Ya no quiere vivir más, ya no quiere continuar en esa relación, ya no quiere seguir adelante. Entonces estas personas tienen que saber que serán juzgados por Dios. No es posible, mis hermanos, que alguien piense de esta manera: yo ya no quiero más a mi esposa, a mi esposo, esto ya se terminó, ya se acabó. Por lo tanto, yo puedo rehacer mi vida con otra persona, así que voy a dar por terminada esta relación, voy a dar por terminada este matrimonio, y yo voy a empezar, después que esto se acabe, con la otra persona que yo ya vi. Es lamentable, pero también, hermanos, he encontrado a creyentes, tanto hombres como mujeres, que lamentablemente han tomado la decisión de separarse. ¿Sabe por qué? Porque en realidad ya se enamoraron de otra persona. Y muchos piensan que eso está correcto, que eso está bien, que no hay ningún problema en que tú te puedas enamorar de alguien que no es tu esposa, de alguien que no es tu esposo, que no hay ningún pecado, porque dicen que el amor viene de Dios, que Dios es amor y el amor viene de Dios. Pero yo quiero decir, mi hermano, hay un verdadero amor, y hay un amor que es apenas emotivo y sentimental, que no tiene nada que ver con el verdadero amor que viene de Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que el amor es ciego? ¿Que el amor es ciego? La mamá le dice: hijita, ¿estás enamorada? ¿En verdad estás enamorada? Pero ese hombre es feo. Ese hombre es feo. Mamá, será feo para ti, pero para mí es lo más lindo que existe. Entonces la mamá dice: bien dice el dicho, que el amor es ciego. ¿Y sabe por qué? Porque esta es una joven, este es un joven que se ha enamorado, mis hermanos, echando mano de sus sentimientos y de sus emociones apenas. Son sentimientos, son simples emociones. Y pensar, queridos hermanos, que un matrimonio va a perdurar, que alguien va a poder ser feliz, que alguien va a poder alcanzar la felicidad, porque se enamoró, porque, hermanos, sus emociones y sus sentimientos le dictan que está enamorado, pues se equivoca, porque al cabo de algunos meses ese sentimiento va a cambiar. Ese sentimiento se va a terminar y finalmente va a abrir los ojos y va a ver que estaba equivocado, que estaba equivocada. Por eso tanta gente que se va de su casa, al cabo de poco tiempo se da cuenta que era un error, que era una equivocación. Algunos vuelven pidiendo una oportunidad,
pero otros ya no tienen el valor de volver y prefieren quedarse en su desgracia y quedarse en su error y equivocación. Pero bien saben que lo tienen bien merecido, porque le habían dicho que eso era un error, eso era una equivocación, pero nunca hicieron caso. Entonces, queridos hermanos, el verdadero amor nada tiene que ver con el sentimiento, con la emoción solamente. Es verdad que el amor te permite sentir, que el amor te permite emocionarte, pero si solo es emoción, si solo es sentimiento, entonces eso apenas corresponde a las emociones del corazón, pero no corresponde al verdadero amor del cual la Biblia habla. La Biblia dice que Dios es amor y que el verdadero amor proviene de Él. Y cuando Dios quiso mostrar que nos amaba, lo que hizo es mostrar un acto. ¿Y sabes cuál es el acto que Dios mostró para decirnos que nos ama? Entregó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por ti, por mí. Y de esa manera nos mostró con un acto sublime que nos amaba. El verdadero amor viene de hacer algo sacrificado, de hacer, hermanos, un acto de sacrificio, un acto de entrega. No es, hermanos, un amor que se siente, o como dicen por ahí, te miré de pronto y te empecé a querer. Esos son emociones y sentimientos que no funcionan. Son, hermanos, plantas que se queman a la salida del sol. No es algo que dure, y mucha gente se desespera por ese tipo de amor. Deja familia, deja hijos, deja esposa, acaba con su hogar, acaba con su matrimonio, porque dice que ya no siente más nada. ¿Sabe cuál es el problema? Es que ha dado rienda suelta al egoísmo. Porque la mayoría dice: yo fui al matrimonio para que llenen mis expectativas. Yo me casé para que alguien me haga feliz. Pero lamentablemente han pasado los años y he sido la persona más infeliz de la tierra. ¿Sabe por qué? El error está en que cada persona que se casa no va para que le hagan feliz, sino para ser feliz. Cada persona que se casa debe ir al matrimonio, hermanos, planificando cómo será la forma en que hará feliz a su esposa, cómo será la forma en que hará feliz a su esposo. Debe planificar, debe hacer actos, debe hacer planes para ser feliz, debe aprender principios bíblicos para ser feliz, debe aprender, debe pedir consejo para ser feliz a su esposo verdaderamente. Y cuando tú das, pues recibes. Lo que se da, se recibe. Lo que se siembra, se cosecha. Pero si tú vas al matrimonio esperando que te hagan feliz y tú no haces absolutamente nada, pues la otra persona, por desgracia, estará esperando lo mismo de ti. Entonces pasarán los años y ambos serán infelices. Ambos serán infelices. El Señor Jesús habló acerca del divorcio cuando le preguntaron. Y el Señor Jesús dijo así, que Dios había permitido que Moisés diera carta de divorcio. ¿Sabe por qué? Por la dureza del corazón. Porque había gente que, hermanos, se había endurecido de tal manera y que no le importaban más el mandamiento, la ley, los principios del hogar y del matrimonio. Y como estaban endurecidos y como habían maltratos y una serie de cosas difíciles, Moisés había permitido que se le dé carta de divorcio o repudio, pero dice, por la dureza del corazón. Y hay mucha gente que está endurecido, que se endurece de tal manera, y tú quieres hablar, y tú quieres hacerle reaccionar, y esa persona no quiere saber más nada. No quiere saber más nada. Mi hermano, mi hermana, entonces llegamos a un punto, ¿qué puedo hacer? Si mi hogar, si mi matrimonio ha llegado a este punto, si mi hogar, mi matrimonio ha llegado a este nivel, ¿qué puedo hacer? Todavía, hermanos, tenemos la única salida. Y la única salida para un hogar destruido de esta manera es divina. No es psicológica, no es terapéutica. Veo, hermanos, el consultorio de psicólogos con una cola inmensa. El consultorio de psiquiatras con una cola inmensa. De gente que quiere una salida, que quiere una solución. Veo el consultorio de terapeutas con una inmensa fila.
Porque hay personas desesperadas por salvar su hogar, su matrimonio, quisieran hacerlo. Pero a todas esas personas tenemos que decirle que la única salida que existe para que el hogar sea salvado, hermanos, la salida solamente es divina. Porque el que ha creado, formado, diseñado el matrimonio, tiene la salida, tiene el remedio, tiene la forma de cómo arreglar tu hogar. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, la única salida para esto es que nos volvamos al Señor. Nos volvamos a Dios. Son muchas las veces en que he conversado con parejas que en verdad no tenían ninguna salida. Parecía que no había ninguna salida. Y algunas veces yo me he sentido tentado en decirle, bueno, sepárense, porque ustedes se van a matar. Usted se imagina 20 años de maltrato. Maltrato físico, psicológico. 10, 15 años de maltrato. Acostumbrados a vivir maltratándose. Usted se imagina una mujer herida por 15 años. Una mujer sufre por perdonar una herida. Y cada mañana que se acuerda, cada mañana que se despierta se acuerda, me dijiste, me hablaste, me insultaste, me hiciste sentir mal. Y usted se imagina las muchas veces en que una mujer ha sido ofendida. A veces me he sentido, hermanos, preocupado delante del Señor y he dicho, Señor, humanamente esto no tiene salida. Recuerdo en una ocasión, por la insistencia del esposo, fue a visitar a una familia. Cuando llegué se sentaron al borde de su cama y el esposo me dijo, pastor, estamos destruidos. Yo le engañé una y otra vez. Ella me botó. Pero resulta que al final descubrí la que primero me había engañado era ella. Entonces le dije, mira, si tú me engañaste primero y después te enteraste que yo lo hice y me botaste, no tienes derecho. Entonces yo no me voy de la casa. Los dos nos hemos engañado. Entonces que vivan aquí los engañados. Así que yo no me quiero ir de la casa. Y ella ahora no tiene cómo decirme vete. Entonces ella vive en el segundo piso y yo en el primero. Pero estamos destruidos. Ella come en el segundo piso y yo en el primero. Ella tiene su vida y yo el mío. Nuestros hijos nos miran y unos suben al segundo piso, luego bajan al primer piso para estar tanto con el uno y con el otro. No sabemos qué hacer. Y me contaron una larga historia de maltratos. Y mientras ellos me contaban, yo oraba, decía, Señor, yo creo que estos dos tienen que separarse. Y cuando estaba pensando así, el Espíritu Santo me guió y me dijo, que se arrodillen, ora por ellos. Les dije, miren, la verdad que ustedes están graves. Ustedes son pacientes muy graves. Y no tengo palabras para ayudarles. Tanto el uno como el otro se han hecho tanto daño. No puedo ponerme del uno y del otro lado. Pero sí algo quiero decirles. El que ha diseñado el matrimonio es Dios. Y el Señor Jesús está aquí con nosotros. Y estoy seguro, les dije, que Él puede cambiar su corazón de ustedes. Tu mujer estás herida, adolorida, avergonzada. Y tú también. Y ambos ustedes han sido cristianos. Eso es lo peor. Conocían la palabra de Dios.
Lo único que puedo hacer es ponerles en la mano del Señor. Y ustedes se humillen. Dígame, hermana, le dije, ¿usted tiene alguna otra pareja? No, pastor. No quiero saber nada de nada. ¿Y usted, hermano? Menos, pastor. Entonces, si Dios hiciera un milagro, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar la obra de Dios? ¿Quiénes somos si Dios quisiera hacer un milagro? Y sí, lo que necesitaban era un milagro. Oré por ellos. Señor, no sé cómo vas a hacer, pero tú eres dueño de estas vidas, de sus corazones. Tú sabes cómo funciona, tú sabes lo que está mal. Señor, por favor, haz un milagro. Y casi con lágrimas le pedí que hiciera un milagro. Y de repente la presencia del Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y dicen ellos que nunca en su vida habían experimentado tanto amor de Dios. Nunca en su vida habían sentido tanta presencia de Dios. Ellos lloraron. Ellos se tiraron al suelo y lloraron, pidiendo perdón a Dios por su pecado, por lo que ellos habían hecho contra el Señor. Y después que se levantaron, después de haber orado, el hombre le miró a su mujer y le dijo, ¿me puedes perdonar? Y la mujer le dijo, pero eres tú quien me tiene que perdonar primero. Yo te perdono. De verdad, de todo corazón, no te vas a acordar más. Ya no vamos a hablar más de ese tema. No, nunca más. Es como si hubiéramos nacido de nuevo. Y los dos se abrazaron, se perdonaron. Hermanos, yo les veía venir a la iglesia y entrar tomados de la mano. Sinceramente decía, Señor, ¿cómo es posible que tú hagas una cosa como esa? Mira, si yo fuera tú, los hubiera mandado a ambos al infierno. Pero tú no eres yo, tú eres Dios. Y primero les perdonaste. Y luego los volviste a unir. Volviste a colocar cariño y amor y perdón entre ellos. Hermanos, y los meses pasaban y los años, y verlos a ellos nuevamente unidos. Y cuando fui, hermanos, a su casa, me invitaron para una reunión. Era increíble lo que Dios había hecho en su casa. Fue una lección muy grande que Dios me dio, que si nosotros queremos, si en verdad queremos tener un hogar, una familia que crezca, se desarrolle, que sea ejemplo, si en verdad queremos hacer feliz a nuestra esposa y la esposa quiere hacer feliz a su esposo, si en verdad queremos tener un hogar bendecido, que sea ejemplo para los hijos, tenemos que volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Tenemos que volvernos al Señor de todo nuestro corazón y pedirle una gota de su sangre, pedirle perdón, pedirle misericordia, pedirle un milagro, y bastará un gesto del Señor. Hermanos, una pequeña centella de su gloria, un pequeño rayo de su presencia, bastará un pequeño toque de su mano para poder cambiar todo, aleluya, para poder transformar todo, y todo lo malo, y todo lo pasado, y todas las cosas malas que había en tu hogar, en tu matrimonio, comenzarán a disiparse, querido hermano. Comenzarán a disiparse como la neblina, comenzarán a disiparse como la nube, comenzarán a desaparecer, y todo lo que quedará será el grande amor de Dios. Aleluya. No es tarde para nadie. Yo no sé, 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, valga decir 30 años de maltrato, 20 años de maltrato, 20 años de vivir mal, 20 años de ser infeliz, puede cambiar en un momento si el amor de Dios toca tu vida, si el amor de Dios toca tu corazón. Dios es amor, Él es la fuente del verdadero amor. Él puede cambiar, Él puede transformar. Él ordenó a los esposos amar a su esposa, y no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión en el cual tú decides amar, tú decides ser feliz,
tú decides pedir perdón al Señor, tú decides que tu matrimonio sea un ejemplo, sea una bendición, cumpla los planes, cumpla los propósitos de Dios, que sea para la gloria de Dios, que sea como la Biblia dice, eres tú quien decide y se acerca al Señor de todo corazón, y Dios está aquí para hacer un milagro en tu casa, un milagro en tu matrimonio, para arrancar el egoísmo, eso de que todo para mí, todo yo, tú eres la culpable, tú eres el culpable, tú has hecho las cosas mal, tú me ofendiste, tú me maltrataste, que se acabe esa forma egoísta de vivir en el matrimonio y podamos reconocer que ambos tuvimos la culpa, que nos equivocamos, que no fuimos lo suficientemente cabeza del hogar, que las hermanas no fueron suficientemente ayuda idónea y que necesitaron acercarse a la Biblia y a la presencia de Dios, que podamos reconocer delante del Señor y el Señor hará un milagro en tu matrimonio. Aleluya. Quiero invitarte a ponerte de pie y que podamos orar y que podamos acercarnos al Señor. Aleluya. Yo no sé cómo vives en tu matrimonio. Yo no sé cómo vives con tu esposa. Yo no sé si has entendido, si desde el inicio entendiste que tu hogar era para la gloria de Dios. No sé cuáles son las cosas que aprendiste, pero conforme pasen las semanas, iremos aprendiendo de lo que es un verdadero matrimonio cristiano. No porque ambos seamos cristianos, nuestro matrimonio es cristiano. No nos equivoquemos. El matrimonio es cristiano cuando ambos han decidido vivir un hogar en el cual Cristo y sus planes y sus propósitos sean parte de nuestro matrimonio, y que estemos dispuestos a obedecer todo aquello que es la voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, y que entendamos lo que es ser cabeza del hogar, y que entendamos lo que es ser ayuda idónea, y que entendamos lo que significa que Cristo sea la persona más importante en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Y aquí están, Señor, los hogares y los matrimonios, los miembros de la iglesia. Aquí están aquellos que ya viven casados hace muchos años. Algunos han iniciado, Señor, recién, y otros están planificando en casarse. Pero que todos podamos, Señor mi Dios, acercarnos a ti en humildad, con sinceridad, pidiéndote que nos ayudes a vivir una verdadera vida matrimonial en ti y para ti. Ayúdanos, Señor mi Dios, envía tu Espíritu Santo, envía tu presencia a nuestros corazones para olvidar el pasado y para remontarnos al futuro y a todas aquellas cosas que tienes para nuestra vida. Cura, Señor, los matrimonios, los hogares. Sana, Padre, las heridas. Amado Espíritu Santo, obra en los corazones de las hermanas, de los hermanos. Manifiesta tu presencia, Dios Todopoderoso.